Buenos días. Vamos a dar inicio nuestro día de hoy a la clase de psicobiología. Bienvenidos a mi canal en YouTube. Vamos a trabajar nuestro tema del día de hoy, un tema bastante interesante y del cual nos inmerse a lo que es la psicología en la historia. Vamos a ver algunos, no todos, algunos filósofos, los más importantes, que han aportado bastante esfuerzo a lo que es la psicología, a lo que es la psicobiología también. Vamos a empezar diciendo de que la psicología, específicamente, la psicología no es más que el tratado o el estudio, que sería lo mismo, ¿verdad?, que el tratado del alma. A eso le llamamos psicología nosotros, el tratado del alma. Vamos a ver algunos filósofos que han demostrado lo que es para ellos la psicología y cómo tienen en común para ellos su forma de pensar, de analizar, de razonar con relación al mundo que nos rodea, porque cada cabeza es un mundo totalmente diferente. Vamos a empezar con algunos de los filósofos bastante importantes para nuestro trabajo psicobiológico, los primeros filósofos que vamos a tratar nosotros el día de hoy. Vamos a ver a Heráclito. Vamos a ver quién fue Heráclito. Muy bien, Heráclito. Muy bien, Heráclito. Vamos a decir que Heráclito fue un filósofo que nació en el año 540 al 475 antes de Cristo. Muy bien. Nació en el año 540 al año 575, perdón, 475 antes de Cristo. Muy bien. ¿En qué basaba Heráclito su filosofía? Vamos a decir de que su filosofía la basaba en los cambios que se suceden a cada momento en el mundo. Muy bien. Decimos entonces que los cambios que suceden en cada momento del mundo para él era su filosofía. O sea que se basa a los cambios que suceden en el mundo, en el diario vivir, o sea, la constante que hay de todos los días, la constante que hay en cada persona, en cada momento, ¿verdad? Vamos a decir de que donde nada es estable, nada es por decirlo así fijo, todo es cambiante. Simplemente vamos a trazar algo el día de hoy, pero eso puede cambiar. O sea que él decía que nada es estable. Muy bien, eso decía Heráclito. Nada es estable, todo es un cambio continuo, todo puede cambiar, todo puede variar, todo puede ser totalmente diferente, ¿verdad? Muy bien. También él decía de que para ejemplificar la dinámica de la vida, que es un cambio constante y nada permanece estático, podemos basarlo en los fenómenos del aire. A veces el aire está bastante fuerte, a veces el aire está bastante tranquilo, muy caluroso el día, muy frío el día, etc. Los cambios que tenemos todos los días, para Heráclito era su filosofía, su forma de pensar. Por eso él dice que nada es estable. Todos los cambios pueden suceder a cada momento, en cada instante. Por último, establecemos que para distinguir entre lo animado y lo inanimado, o sea, lo que no tiene vida, la vida y la psique, se deben de tener conocimientos más avanzados. De esa manera pensaba Heráclito. Vamos a ver ahora a Lomeón. Muy bien, Alomeón. Veamos, ¿quién fue Alomeón? ¿En qué año vivió Alomeón? ¿Y cuál era su forma de pensar? Vamos a decir de que él vivió en el siglo V al siglo IV antes de Cristo. Muy bien. Nació en el siglo V al siglo IV antes de Cristo. Vamos a ver cuál era su forma de pensar, su forma de actuar que él tenía. Muy bien. Alomeón decía que él era, para empezar, era un médico naturalista. Fue el primero en establecer una relación entre el alma y el cerebro. Muy bien. Entonces, decimos de que establece relación entre alma y cerebro. Muy bien. Entre alma y cerebro. Vamos a ver. Nos dice también de que distingue también funciones psíquicas tales como el pensar
el sentir y el analizar, ya que ha diferenciado y ha relacionado el sentir con los órganos de los sentidos. Esto constituye el sentir con los órganos de cada persona o los órganos de los 5 sentidos. Esto constituye la base para una filosofía que va en busca de una mayor objetividad dentro del campo de los conocimientos. Decimos de que Alemeón, su filosofía prácticamente era buscar los objetivos, buscar los objetivos por medio de los 5 sentidos. Por medio de los 5 sentidos. Muy bien. De esa manera era como pensaba Alemeón, que era un filósofo que nació en el siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Él establecía como médico que era él la relación que hay entre el alma y el cerebro de una persona. Pero al mismo tiempo, pues su forma de pensar que él decía era de que buscaba los objetivos por medio de los sentidos. Vamos a subrayar la filosofía de cada filósofo. Lo voy a poner entre comillas. Miren, Heráclito, su filosofía era nada es estable, o sea, todo tiene cambios. Muy bien. Alemeón, su filosofía era buscar los objetivos por medio de los 5 sentidos. Muy bien, esa es la forma de pensar de él. Veamos ahora otro filósofo. Otro filósofo muy común o bastante interesante que tenemos nosotros es Demócrito. Muy bien, Demócrito era un filósofo bastante crítico y vamos a ver de qué manera era que pensaba Demócrito. Muy bien, Demócrito. Para empezar decimos de que Demócrito nació en el siglo V al siglo IV también antes de Cristo, era contemporáneo con Alemeón, ¿verdad? Y vamos a ver de qué manera era que pensaba él. Muy bien, decimos de que nació igual que él en el siglo V para el siglo IV antes de Cristo. Vamos a ver de qué manera pensaba ahora Demócrito, qué era lo que decía él en su forma de pensar, su psicoanálisis que él tenía. Muy bien, Demócrito decía: las ideas sobre la psiqui marcan un gran paso, un paso adelante, o sea, un paso constante, ya que él logra establecer algunas diferencias entre lo psíquico y lo físico, o sea, lo mental y lo que se puede ver, analizar, tocar y sentir. Estudia la percepción y la explica basándose en la hipótesis que en nuestros órganos sensoriales penetran unos átomos pequeñísimos que constituyen las imágenes de las cosas y de esta forma llegan a lograr integrarse al cerebro. Muy bien, entonces vamos a decir de que Demócrito establece lo siguiente. La psiquis, él decía que la psiquis marca un gran paso con lo físico, o sea, con lo que tenemos en el medio que nos rodea, todo el medio ambiente, ¿verdad? Eso es lo que él decía. La filosofía que él tenía es de que él estudiaba la percepción y la explica por una hipótesis, ¿sí? O sea, él daba una posible teoría, estudia la percepción y la explica basándose a una hipótesis. Entonces, la filosofía, entiéndase muy bien, lo vamos a marcar también aquí, ¿verdad? La filosofía que él tenía, o su forma de psicoanalizar el ambiente, el psicoanálisis que él tenía, él decía de que estudia la percepción y la explica basándose en la hipótesis. Estudia las percepciones, ¿verdad? Estudia la percepción basándose o basada, ¿verdad? Basándose en una hipótesis. Muy bien, sabemos de que hipótesis es una posible teoría, ¿verdad? Algo que puede ser verdad o puede ser mentira. Esa es la forma que tenía Demócrito de pensar. Si ustedes observan muy bien, cada uno de los pensadores que tenemos aquí pensaban totalmente diferente. Heráclito decía que nada es estable. Alemeón decía que buscar los objetivos por medio de los 5 sentidos.
Demócrito decía que estudia la percepción basándose en una posible hipótesis, una posible teoría. Cada uno tiene una forma totalmente diferente de pensar, de analizar, y así es como ellos establecían algunas relaciones con su diario vivir. Cada uno de ellos pues son personajes bastante exactos en sus formas de actuar y de pensar. Vamos a borrar el pizarrón y vamos a ver otros filósofos que están inmersos en nuestro tema del día de hoy, de lo que es la psicología o los grandes psicólogos a través de la historia. Ya vimos 3 grandes psicólogos, ¿verdad? Vamos a ver otros psicólogos que podemos analizar ahorita nosotros, o podemos ver la percepción que él tenía. Veamos ahora uno de los más grandes, Sócrates. ¿Qué era lo que decía Sócrates? ¿Cómo pensaba Sócrates? ¿Quién era Sócrates para empezar? ¿Qué fue lo que él decía? ¿Qué es lo que él analizaba? ¿De qué manera se comportaba? ¿Y qué aportes le ha dado a la filosofía actual, a la psicología actual? Veamos en qué año nació. Para empezar, vamos a decir de que Sócrates se considera como uno de los grandes de Grecia, porque él era griego, y él exactamente nació en el año 470 para el año 399 antes de Cristo, o sea, antes de la era cristiana. Muy bien. ¿En qué basaba Sócrates su filosofía, su forma de pensar, su forma de actuar? Sócrates decía lo siguiente: el aporte de Sócrates al estudio del alma humana ha sido trascendental. Se interesó en los conocimientos de uno mismo con fuente de relación y sabiduría. Así lo manifestó en su célebre principio que él tenía: conócete a sí mismo, conócete a ti mismo. Era su forma de pensar. Vamos a resumir todo su gran tratado, toda su forma de actuar y pensar, a su forma de interactuar con sus estudiantes, con su familia, con sus colegas. En este caso, pues Sócrates simplemente decía: conócete a sí mismo o a ti mismo. Miren, conócete a ti mismo. ¿Queda entender eso? Yo creo que esta frase nos deja mucho que estudiarnos a nosotros mismos, nos da mucho en qué pensar. Conócete a ti mismo. O sea, no hay nadie mejor que lo conozca a uno mismo que uno mismo. A mí no me puede conocer otra persona más que yo mismo, ¿verdad? Y eso sucede mucho en el diario vivir de algunas personas. Hay parejas de esposos que están casados 20, 30, 40, hasta 50 años, las famosas bodas de oro que le llaman, ¿verdad? Casados por largo tiempo, pero nunca se conocen los dos. O sea, el hombre no conoce a la mujer, ni la mujer conoce al hombre al 100%. Siempre hay algo aquí en la mente, como decía Sócrates, que nunca la vamos a conocer uno del otro. A veces la gente dice: yo te conozco muy bien. Correcto, se conocen muy bien como personas, pero nadie está en la cabeza del otro para poder decir: piensa de esta manera, está actuando de esta manera. O sea, por eso él decía: conócete a ti mismo, porque no hay quien lo conozca a uno mejor que uno mismo. Las mentes son paralelas, o sea, de entender que nunca nos vamos a topar, nunca nos vamos a establecer. Las paralelas son aquel tipo de cuestiones en las cuales nunca se llega a conocer a uno mismo. Y hay grandes casos que lo han sorprendido a uno. Hay familias, hay personas de que en uno de la familia surgen asesinos en serie, asesinos seriales, ladrones a gran escala, gente que se dedica a malos pasos como las pandillas, las maras, la drogadicción. Y de niños eran otra cosa, eran buenos estudiantes, grandes deportistas, muy buenas personas, pero logran caer en malos pasos y nadie los conocía. Y cuando resultan de X o Y manera, la gente se extraña: pero si yo lo conocía, él era una gran persona, era un gran deportista, cómo hacía deportes, andaba muy metido en la iglesia, en la religión y todo, y ahora cómo es un gran asesino. Es un asesino serial, un gran delincuente, está metido en las maras, en grupos antisociales, ha caído 3, 4, 5 veces preso en la cárcel, ¿verdad? Pero a eso es lo que él decía: conócete a ti mismo. A veces ni yo mismo me conozco, ni yo mismo sé qué quiero, ni yo mismo soy quien quiero ser. Por eso de que surgen pensadores como Hunt, de que pensaba de una manera totalmente diferente a esta. Surge también, por ejemplo, Wilhelm Nietzsche, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Wilhelm Nietzsche, para adelantarnos un poco, era el filósofo de la verdad. Él hablaba con la verdad y todo lo que él decía era con lógica, sentido común y con la verdad. Por eso él se metía a grandes problemas.
porque él le decía la verdad, cualquier persona frente a frente. Lo criticaban por eso. Para que miren hasta qué punto llegó a ser Wilhelm Nietzsche. Creo que la mayoría de ustedes ha visto las películas de terror, de miedo que se le llama comúnmente, las famosas películas de Freddy Krueger. La mayoría de películas de Freddy Krueger están basadas en la forma de pensar de Wilhelm Nietzsche, porque él era el filósofo, el pensador de los sueños. Él trataba el sueño, el sueño y la pesadilla, que es totalmente diferente. A base de eso, los escritores que hicieron esa saga de esas películas se trataron de meter a la mente de cómo pensaba él, y nunca lo han llegado a analizar cómo era en realidad él. Veamos ahora otro filósofo que tenemos nosotros en nuestra lista. Ya vimos a Sócrates, que era un gran filósofo que decía: conócete a ti mismo, ¿verdad? Muy bien. Veamos ahora otro, veamos Platón. ¿Quién fue Platón? Otro de los genios de Grecia, ¿verdad? Conocido como padre de las filosofías griegas. Platón nació en el año 428 para el año 348. 348 antes de Cristo. Muy bien. ¿De qué manera pensaba Platón? ¿Cuál era su forma de pensar? ¿Cuál era su forma de interactuar con las personas, de psicoanalizarse, de interactuar entre ellos mismos? Platón decía lo siguiente. Para empezar, Platón se influyó por Sócrates. Se influyó mucho por Sócrates, porque él es considerado como uno de los genios de Grecia, la mente más grande de los filósofos griegos, que fue él. Él se dejó influenciar por Sócrates, cómo pensaba, y lo adoptó como su maestro, como su gran pensante, ¿verdad? Y a base de él surge con una filosofía que a veces contradecía a Sócrates, a veces lo equiparaba, y a veces le contradecía ciertos pensamientos. Veamos qué era lo que decía Platón. Pone en manifiesto una vehemente aspiración, una vehemente atribución hacia el alma, un carácter espiritual para él. El alma era una idea, era la esencia del ser. Muy bien, entonces para él decimos de que el alma, en resumidas cuentas, ¿verdad? Para él el alma era una esencia. El alma era una esencia. Era una esencia del ser. Una esencia del ser. De esa manera pensaba él. Veamos ahora cuál era su filosofía que él tenía. Además de que el alma era la esencia del ser, para él el alma era eterna, o sea que nunca va a morir, siempre va a predecidir el alma, ¿verdad? Concibió al alma unida al cuerpo y no el cuerpo unido al alma. Presenta diferencias entre uno y otro, ya que son totalmente diferentes. El cuerpo es materia y el alma no es materia, que es totalmente diferente. Ahí era cuando él contradecía a él, ¿verdad? Porque él dice: conócete a ti mismo, pero él le decía de que hay dos cosas totalmente diferentes, el alma y el cuerpo. Por eso él dice: el alma era una esencia del ser, y decía que el alma es eterna. Obviamente su maestro Sócrates le decía que no, que el alma y el cuerpo pues eran totalmente lo mismo. Él decía que no. Muy bien. En resumidas cuentas, decimos de que establece además una clasificación entre las partes del alma, la razón y el afectivo volutivo. Muy bien. La filosofía de Platón está resumida en esta paráfrasis que tenemos ahí. El alma es eterna. Aquí está. El alma es eterna. O sea, no hay quien pueda decir que el alma se va a morir. El alma simplemente sigue su ciclo de vida, el alma es eterna y permanece. Allí era donde Sócrates le contradecía a él. El alma no es eterna, te morís. Él decía que no. El alma continúa, porque el alma es algo vehemente, o sea, no tiene cómo decir nació el alma aquí, murió aquí el alma. No, el alma continúa, decía él. Veamos un último. El último pensador que vamos a ver ahorita es uno de los bastantes contradictorios también, que es el famoso Aristóteles. Muy bien, veamos quién fue Aristóteles. Aristóteles decimos de que nació en el año 384
para el año 322 antes de Cristo. Muy bien. Vamos a ver de qué manera pensaba él, cuál era su forma de actuar, su forma de contradecirle posiblemente a Sócrates, posiblemente a Platón, o tal vez coincidía con uno de estos dos. Estos tres son considerados como los tres grandes de Grecia. ¿Por qué? Por la manera que pensaban. En la antigüedad, antes de Cristo, obviamente, si ustedes analizan bien, dice AC, antes de Cristo, ¿verdad? DC, después de Cristo, aquí es antes de Cristo. En antes de Cristo, obviamente, surgieron varias culturas, la cultura griega, la cultura egipcia y la cultura romana. De esas grandes culturas, pues ya surgen otras culturas que hay hoy en día, los mayas, los persas, los vikingos, etc. Las más grandes se consideran como la egipcia y la cultura griega. Los griegos sobresalían en lo que es esto, en la filosofía, en la psicología, en la medicina, en el arte, en la pintura, en la declamación, la poesía, la filosofía, el teatro. Los romanos tenían una buena sobrepoblación en lo que eran las armas, tenían un buen ejército, era el mejor ejército que tenían. Los egipcios sobresalían en lo que era la astronomía, las cosas celestiales, la astrofísica, por decirlo de esa manera. Estos tres eran los tres grandes de Grecia. Veamos qué es lo que decía ahora Aristóteles. Muy bien, Aristóteles nos dice: es un principal investigador en el campo de la psicología en la Grecia antigua. Intenta superar el dualismo alma-cuerpo propuesto por su maestro Platón. Él fue el maestro de él. Y una curiosidad, fíjense pues, él fue alumno de él y él fue alumno de él. De estos tres, los tres obviamente han sobresalido, pero hay más libros de Platón que de Sócrates, y él pensaba mejor que ellos dos. Hay más libros en el sentido de celebridades de Platón y Aristóteles que de Sócrates. Obviamente los tres eran los tres grandes de Grecia, pero este fue maestro de este y este fue maestro de este. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Nos dice de que formula varias tesis que son publicadas en su libro sobre el alma. En ellas se expone y analiza las diferentes partes de lo psíquico, abarcando fenómenos tales como las emociones, la percepción general, la memoria, el deseo y la voluntad. Muy bien, entonces aquí vamos a decir la forma que tenía Aristóteles para pensar. Su filosofía que él tiene son los fenómenos. Fenómenos separados. Bueno, ¿qué fenómenos separados? Bueno, él decía que los fenómenos separados que podíamos nosotros encontrar aquí serían las emociones. Fenómenos separados como las emociones, la memoria, pero también integraba él, aparte de la memoria, aparte de las emociones, el deseo, y la voluntad. Esa era la forma que tenía él de pensar, su filosofía que él tenía, su psicología que él tenía para analizar, bueno, a cualquier persona. De esa manera lo analizaba. Por eso él dice que él intentó separar el dualismo alma-cuerpo que tenía él. O sea que contradecía a su maestro, alma-cuerpo, porque él decía de que el alma no puede tener voluntad, no puede tener memoria, no puede tener emociones, mucho menos deseos, pero el cuerpo sí lo puede tener. Ahí es la contradicción que hay. Y a eso se basa la clase que estamos viendo en psicobiología, de quedarnos con dudas y conocernos a nosotros mismos. Como dice la frase célebre de Sócrates: conócete a ti mismo. ¿Sí? La frase célebre: conócete a ti mismo. ¿Quién más lo puede conocer a uno? Solo yo. ¿Quién más puede conocer a otra persona? Solo esa persona. ¿Sí? Yo puedo ser un muy buen amigo de una persona de 20, 15, 30 años de conocidos, pero yo no estoy en la mente de él, no estoy cómo piensa esa persona. A eso es a lo que él se basaba. También el alma de esa persona, pues obviamente es eterna, va a perdurar sus recuerdos, su memoria, etcétera, ¿no? Pero viene él y contradice de que él quiere separar totalmente el alma del cuerpo. El alma no puede desear, no puede tener emociones, no puede sentir, no puede tener memoria a largo y corto plazo, mucho menos voluntad. Pero el cuerpo sí lo puede tener. El cuerpo puede desear una gaseosa,
puede desear una comida específica, puede tener una buena memoria para recordar, analizar, pensar, etcétera. Imagínense una persona que estudia historia, tiene que memorizar un montón de fechas, ¿no? De memoria, así bien, tiene que tener su fe, su capacidad mental. Eso no lo puede tener el alma, pero el cuerpo sí. Por eso él separa el dualismo alma-cuerpo, ¿sí? Se están dando cuenta entre los 3, 4, 5, 6 filósofos que vimos el día de hoy, cada uno piensa de una manera totalmente diferente, interactúa totalmente diferente entre cada uno de estas personas. Cada uno es totalmente diferente, cada uno es analizado totalmente diferente. Los dejo con bastantes inquietudes, con bastantes dudas, para que cada uno de ustedes se pueda conocer a sí mismo y pues pueda verse como lo hacían la mayoría de filósofos griegos, verse frente a un espejo, pararse y decirse quién soy yo. Y bueno, empezar a decir mi nombre es, decir su nombre, quién es esa persona, conocerse a sí mismo e interactuar entre él mismo, ¿no? A eso es la clase de psicobiología, a eso nos referimos el día de hoy. Gracias por su atención, les deseo una muy buena mañana. En la siguiente clase le daremos continuidad a esto. Dudas, comentarios, por favor, me lo hacen saber a través de la plataforma, a través de mi canal en YouTube. Les agradezco las visitas que han hecho algunos también. Les agradezco también su atención que han hecho conmigo el día de hoy. Gracias por su atención. Los veo el día de mañana en la siguiente clase que vamos a trabajar. Gracias por su atención y muy feliz día.